Entonces anotamos ahí estructuración. Va. Pincel. Entonces, mucho. Estructuración. Estructuración. Que es algo que suena fundamental, ¿cierto? Pero que por alguna razón se ve en este curso. Existen distintas maneras de estructurar el proyecto, ¿cierto? Es decir, hacer que la forma resista. Eso es el asunto. Y yo partiría hablando de la práctica habitual nacional. Entonces, los elementos que nosotros y que ustedes habrán visto, ¿cierto? Repetidas veces son discretos, ¿cierto? Tenemos pilares, columnas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la columna está escindida, ¿cierto? De cualquier elemento. El pilar va acompañado de un paño de muro, ¿cierto? Ejemplo, en albañilería confinada, ¿cierto? Uno puede dibujar una elevación más grande. Dibujando muy chico ya. Todos habrán visto este tipo de estructuración, ¿no? Supongan que esto es una elevación. Qué sé yo. Tenemos ahí un vano puerta. Y tenemos una ventana al lado. Como una cocina, lo que acabo de dibujar. ¿Ah? Así. No se asusten, ya lo termino. Y tiene una cadena viga, ¿cierto? Dintel. Bueno, esto como que se cruza con el curso de edificación, ¿no? Entonces tenemos acá vano. Y aquí está la famosa paño de albañilería. ¿Fijan? Ahí están las unidades de albañilería, conocidas como ladrillo, ¿cierto? Pero puede ser también bloque de hormigón, bloque de hormigón alveolar, ¿sí? O bloque de hormigón cualquiera, ladrillo, bueno, pueden ser unidades de cerámica o de hormigón, quiero decir. Entonces tenemos qué sé yo, ladrillo fiscal, princesa, etc. Entonces esto se llama, ¿por qué sí, tiene las columnas. Albañilería confinada. Entonces la idea es que nosotros revisemos los sistemas, ¿cierto? Y entendamos cómo funcionan. Albañilería confinada. Como alternativas para estructurar nuestro proyecto. Entonces, ¿por qué mencioné esta? Por el pilar y la columna. Entonces acá tenemos pilares, ¿cierto? Acá está el pilar 1, el pilar 2, el pilar 3, ¿se fijan? El pilar 4. Tenemos la cadena. Acá se transforma en dintel, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? El dintel es la cadena que continúa sobre el vano. Y acá tenemos la cadena. Pero el elemento es el mismo, ¿cierto? Básicamente en sección es, qué sé yo, 4 fierros del 12, ¿cierto? Y un estribo. Ahí está la cadena. Que evidentemente va acompañada de las unidades de albañilería de abajo, ¿cierto? Es así. El monito, el corte. Bla, bla, bla. Y aparece de nuevo. Y se va a fundar, ¿cierto? Ahí está el elemento muro de albañilería confinada. Ah, claro, y columna, ¿cierto? Este pilar pasa a ser una columna cuando está solo, ¿cierto? Que si hubiese un vano,
y al lado hay otro vano. Ahí tendríamos pilares de, este sería otro sistema, serían marcos de hormigón. Y ahí el pilar pasa a ser columna, ¿cierto? Ahí la puerta y el otro vano. Entonces tenemos viga de hormigón. Se nos taimó el internet, así que compartir de nuevo. Profe, disculpe por interrumpir, pero no se le entendió nada en los últimos 2 minutos. Sí, 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 es que él se desconectó, así que vuelvo al... sí, cuando se interrumpa, es bueno que me avisen. Gracias. Entonces, retomando... pero sigue grabando, y eso es lo menos. Sí, decía que el sistema de albañilería confinada, por ejemplo, presenta pilares, ¿cierto? Que son los elementos verticales, en este caso de hormigón, que acompañan a los paños de unidades de albañilería, ¿cierto? Es el sistema de albañilería confinada. Es decir, son marcos de hormigón que se encuentran funcionando solidariamente con paños que se llaman, o unidades conjuntos de unidades de albañilería, llámese ladrillo o bloque, ¿cierto? Entonces esa es la distinción entre pilar y columna. Todo esto está enmarcado en claro, estructuración, que vamos a tratar de revisar distintos sistemas. Entonces, eventualmente, esto se traduce en lo siguiente, por ejemplo, si nos fijamos en, claro, pilar, columna, viga, veamos, ¿cierto? Las vigas y las losas son los elementos horizontales, ¿cierto? Por excelencia. Entonces acá tenemos estas vigas, fíjense, de eso se trata al final el tema de las estructuras, ¿cierto? De poder analizar. Y bueno, la etimología de la palabra análisis es exactamente separar, ¿cierto? Entonces, yo puedo ver la viga conceptualmente como un modelo en que se apoya, en este caso, en tres, fíjense, en tres puntos, ¿cierto? Y que está cargada seguramente con una carga distribuida que puede ser el peso propio o lo que tenga encima, ¿cierto? Que puede ser quizás la techumbre. Imagínense que esto tiene una cercha, entonces ya tenemos otro peso, ¿cierto? Otras cargas, digamos. Eventualmente la del techo y después la del viento y la del sismo, entonces todo eso produce esta carga. Entonces, lo que les quiero decir es que la estructuración implica exactamente un modelo u otro para entender la estructura. ¿Se entiende, no? Que los pilares conforman estos apoyos para la viga. Entonces yo puedo estudiar la viga con este modelo. Llamémosle modelo. Modelo. Entonces está la estructuración, que es darle elementos, ¿cierto?, a la forma para que resista. Estructuración. Y la estructuración se traduce a un modelo, y de ese modelo yo puedo obtener el comportamiento de la estructura, ¿cierto? Entonces vamos a tratar en esta clase de obtener ese comportamiento. Entonces muchas veces uno puede ver esto como un catálogo, ¿cierto?, de posibilidades, y ese catálogo se va a traducir con el lenguaje que hemos aprendido en los cursos anteriores, es decir, se fijan acá, hay unos vínculos que yo introduje, son los apoyos, y esos apoyos todos sabemos que se traducen en el diagrama de cuerpo libre en reacciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, que es muy gráfico, tendríamos esta situación. Entonces, del modelo yo pasé al diagrama de cuerpo libre, y después tengo que pasar a la obtención de las reacciones mediante el equilibrio. Eso es todo. Entonces, el cuento de la losa, ¿cierto? O sea, perdón, de la viga. En este caso, en el sistema este de marcos, pongamos el nombre, marcos de hormigón, marco o pórtico
de hormigón armado. Entonces, claro, los materiales ofrecen distintas posibilidades, ¿no? Generalmente es difícil imaginarse un marco de algo que no sea hormigón o acero, ¿cierto? O madera. Yo no puedo hacer un marco de unidades de albañilería porque no va a tener la resistencia suficiente, por ejemplo, al corte. Entonces, los materiales se van adecuando según su resistencia a los sistemas, ¿cierto? Eventualmente yo la albañilería solo la puedo concebir en muros, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces eso me trae a colación el elemento sismo resistente por excelencia, que es el muro, ¿cierto? Muros. La práctica chilena, habitualmente, si ustedes se fijan, todos los edificios en altura son efectivamente en hormigón armado, ¿cierto? Es muy escaso en la práctica chilena el uso de marcos de acero, porque, porque realizarlo de manera que resista sísmicamente es más caro, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos que estructurar un edificio en acero, sería de la siguiente manera. Voy a dibujar con línea. Imagínense que tenemos un edificio de unos cuantos pisos, entonces yo voy a tener mis pilares, ¿cierto? Columnas en este caso, ¿cierto? Porque son de acero. Y voy a tener vigas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el acero? Pasa que comienza el sismo, ¿cierto? A ver, voy a dejar las fundaciones primero. Ahí. Son unos dados de puntuación, ¿cierto? Ahí está nuestra estructura. Bueno, me quedaron un poco... En fin. Entonces viene el sismo. Vamos a dibujarlo con una letra roja. Dibujarse. Esta cosa ataca en este sentido. Me confundí, ahora sí. Entonces, tenemos las fuerzas sísmicas, ¿cierto? F3, F2 y F1. Que como les introduje la clase anterior, van aumentando hacia arriba, ¿cierto? Entonces, esto se va a deformar de manera bastante radical porque, en efecto, ocurre que no está arriostrado. Arriostrado es hacer que la estructura resista en el plano de corte horizontal. Entonces, ¿qué hacemos, cierto? Hacemos que los paños se arriostran introduciendo las famosas diagonales, ¿cierto? Entonces, la práctica chilena, en vista de su carácter del territorio sísmico, siempre, al no tener muro, necesitamos que las estructuras de acero estén firmemente arrostradas, ¿cierto? Entonces se introduce la famosa cruceta de diagonales, ¿cierto? Entonces ahí, esto frente al sismo sí funciona, ¿cierto? Y vamos a tener unas deformaciones controladas, ¿cierto? Porque la estructura se encuentra arrastrada, ¿cierto? Es decir, hay una rigidez lateral. Pueden ustedes hacer la prueba con alguna maqueta, ¿cierto? Y seguro que lo han observado. Si la maqueta pegamos los palitos y no la arrastramos, simplemente se desarma, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la alternativa al arrastramiento? Arrastramiento diagonal. Muchas veces le llaman riostras, a la riostras. Entonces, arrostrar. Bueno,
La segunda alternativa sería añadirle rigidez al sistema materializando... Ah, que lo dibujé con... Ay, qué locura. Sí, eso decía cuando que me confundí. Mezclé el Paint con... ¿cómo? Ah, ahí sí, borrar. Ahí sí, ¿cierto? Sí, pues nada que ver. Esa era la alternativa, ya. Entonces lo que les decía, hay una alternativa de alternativas de arrastramiento. De arrastramiento. Están los llamados marcos de momento. El famoso marco rígido, ¿cierto? Que como su nombre lo indica, en las uniones tiene exactamente... Pero como les digo, esta alternativa es bastante más cara. Es por eso que evidentemente la economía siempre termina manejando el asunto y si ustedes van por la calle van a encontrar que todos los edificios de altura de Santiago son de hormigón, porque estas técnicas son muy sofisticadas. Entonces lo que pasa es que en la unión pilar-columna aparece una unión de momento. Imagínense que estoy haciendo ahí el zoom, ¿cierto? Ahí está la viga, acá está el pilar. Entonces aparecen un sinnúmero de placas en la unión, ¿cierto? Que lo que hacen es materializar una unión de momento, es decir, que la viga se está empotrando en la columna. Entonces, para ello, la rigidez se la llevan un sinnúmero de placas de acero. Entonces, estas placas de espesor, qué sé yo, 6, 8, 12 milímetros, lo que hacen es resistir el giro de la sección, ¿cierto? Entonces, así es que logramos que esto se deforme de manera que el giro sea controlado, ¿cierto? A ver, azul. Entonces, el pilar y la viga van a mantener ¿se fijan? El ángulo recto de la... Entonces lo que se va a esforzar, evidentemente, va a ser la sección del elemento. Entonces va a estar trabajando, no así la unión. Entonces tenemos esa rigidez extra gracias a la configuración de marco rígido, ¿cierto? Que se representa simplemente en el modelo de esta forma. Entonces así es que puede la viga y la losa se van a mantener teóricamente en el plomo, ¿cierto? Y así va a asegurarse la serviciabilidad, ¿cierto? Que era lo que les decía en el curso anterior, que era lo que nos preocupaba, serviciabilidad. Es decir, que la losa se mantenga horizontal, ¿cierto? Entonces la estructura tiene que asegurar ese... Entonces, bueno, ¿cómo nos pasamos eh, bueno, antes de pasar a los cálculos, vamos a también revisar sistema, que es el que les he dicho que es el favorito, ¿cierto? Sistema de muros. Muros de HA. Claro, este es el favorito porque no solo asegura una rigidez mayor, sino que es fácil de construir. Ahora, el problema es que si bien los costos de construcción son menores, los costos ambientales son, yo diría que hasta perversos, ¿cierto? La construcción en hormigón es la más, la que más contamina, la menos sustentable, llámese. Entonces, es por eso que en las últimas décadas se ha buscado, sobre todo en la práctica chilena, el uso de madera, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, la madera también tiene el problema de que al usar pino erosiona la tierra. Entonces, ya la construcción es algo que, no recuerdo las cifras de las huellas de carbono, pero es bastante alto el asunto y yo diría problemático ya hoy.
Entonces es bueno ir buscando alternativas, ¿cierto? Bueno, sistemas de muros de hormigón, básicamente la cosa está muy controlada porque una elevación viene siendo así. Una elevación de un eje estructural, ¿cierto? Entonces, tiene ciertos vanos, está completamente adintelado, entonces tiene las losas, ¿cierto? Ahí, losa, 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 viga, ¿cierto? Bueno, generalmente la losa va incrustada en la viga, ¿cierto? O sea, si yo lo miro para otro lado, el sistema es así. Está la losa, la viga, la viga, ¿cierto? La losa, la viga, ¿cierto? Es así el corte para otro lado. Bueno, estoy exagerando la altura de las vigas en relación a la elevación lateral, pero ya me entienden, ¿no? Ahí se puede ver proyectado el muro. O sea, lo estoy cortando por el vano, digamos. Y qué sé yo, llega ahí. Me falta un piso, pero bueno. Entonces, lo que les decía, claro, la viga va proyectada sobre la... Entonces, cuando uno dice que la altura mide, o sea, que la viga tiene una altura de 50 centímetros, eso considera el espesor de la losa, ¿cierto? Es decir, este detalle es así. Está la losa y están los fierros de la viga que están en interacción, ¿cierto? Con la losa. Se llevan los fierros de la losa, que los que hayan tenido la oportunidad es bastante interesante, ¿cierto? Ver el tejido de los fierros previo al hormigonado. Es bastante impresionante la cantidad de fierro que, de hecho, la losa muchas veces lleva unas trabas también. Entonces, muchas veces el espesor de los elementos va en contra de la constructibilidad del asunto, ¿cierto? Porque ustedes se pueden imaginar que está el, el tejedor que le llaman, el maestro enfierrador, que se enfrenta a una cantidad ingente de fierros. Estoy dibujando la losa y el moldaje en proyección iría por ahí, ¿cierto? Entonces, al momento de llegar a la viga, tiene que armar el fierro longitudinal y esos fierros van chocando con los fierros de la losa. Entonces, hay que tener bastante precisión, ¿cierto? Porque en general los recubrimientos de los elementos de hormigón no son muy, son entre 1,5 y 3 centímetros, ¿cierto? Entonces, se imaginan ustedes, muchas veces en la obra gruesa uno puede cautelar que está lleno de errores, si se puede llamar, ¿cierto? Como que hay fierros que de pronto van a tocar la superficie y que el acero esté expuesto es un problema grave. Entonces, bueno, ahí viene la capa de estuco, ¿cierto? Otros 2 o 3 centímetros en que se asegura que la enfierradura no se exponga, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si la enfierradura se expone? Bueno, queda sometida a los avatares del clima, ¿no? A los ciclos de frío, no sé, hielo, deshielo, en invierno y verano, ¿cierto? Y eso para el acero es fatal. De hecho, un edificio de estructura en acero, cada 20, 30 años hay que reemplazar los elementos porque estos ciclos de invierno-verano hacen que el acero se expanda y se contraiga, ¿cierto? Y todos sabemos que eso en el acero es bastante importante, ¿cierto? Es decir, hay deformaciones por temperatura del orden del por ciento, ¿cierto? 1 o 2% hasta 5, entonces imagínense una viga que se acorta el 5% de su longitud, hace que todas las uniones trabajen, ¿cierto? Y las soldaduras empiecen a volverse frágiles, ¿cierto? Con los ciclos. Entonces, por eso cada 10, 20 años hay que preocuparse de reemplazar
sobre todo las diagonales, ¿cierto? Que son las que más sufren en la estructura de acero. Bueno, por todos estos problemas también es que el hormigón termina ganando en un país como Chile, que tiene además la condición sísmica, que hace que, sumados los ciclos de temperatura, tengamos los ciclos sísmicos, ¿cierto? Entonces, por eso que en la práctica chilena el acero es muy difícil de considerar. Bien, entonces volviendo ahora sí, aterrizándolo al... sí, sigue compartiendo acá. Profe, Sí, una pregunta relacionada a esto, con lo que estaba diciendo del cambio de los fierros. ¿Eso también se hace, por ejemplo, con el hormigón armado o son como los fierros que están afuera, no? No, son los edificios estructurados en acero de pilar columna que, por ejemplo, tú cambias una viga o una diagonal después de un tiempo en que ya, como digo, son tantos los ciclos de solicitación de temperatura y de sismo que tenéis que básicamente revisar la estructura y fijarte en que empiezan a haber ciertas deformaciones permanentes, ¿cierto? Por ejemplo, un terremoto. Entonces, simplemente cambiáis la viga o la columna o la diagonal, pero en el caso del hormigón armado, la enferradura está confinada por el hormigón, entonces, básicamente la capa de hormigón, por eso hablaba del recubrimiento, que es importante echarle un ojo, porque quede bien ejecutado, porque si el acero queda expuesto, básicamente el elemento de hormigón en ese caso se empieza a podrir, porque imagináis ese fierro que queda expuesto en la superficie, básicamente se oxida, ¿cierto? Entonces, quizás han visto ustedes ese tipo de error, sobre todo en pilares pasa, en la base de los pilares muchas veces queda expuesto el fierro y si no lo recubren, entonces el fierro se oxida y eso hace que se empiece o sea, básicamente desaparece el acero, ¿cierto? Cuando se oxida y ya no trabaja, entonces el pilar termina colapsando. ¿Se entiende, no? Entonces, Ya. esa es una de las, claro, el hormigón armado es un material bastante afortunado porque precisamente el hormigón recubre al acero, entonces el acero queda protegido de la inclemencia del tiempo, digamos así, de la humedad y de la eventual oxidación, ¿cierto? Entonces no se erosiona. Entonces el hormigón ayuda al acero a que se mantengan sus propiedades mecánicas al menos. Y lo otro divertido en el hormigón armado es que justo el acero y el hormigón tienen un coeficiente de expansión térmica similar, porque si no fuera así no podrían trabajar juntos. Entonces es bastante afortunado el descubrimiento, digamos. Pero sí, estaba hablando de que el reemplazo de los elementos es para edificios de estructuración en acero, que, bueno, que lo había dibujado al principio, pero que acá, a ver, para que quede ahí, vamos a volver a dibujarlo más. Este es el edificio de acero, ¿cierto? Que habíamos hecho. Ya listo, gracias, profe. Ajá. Entonces, este edificio que habíamos hecho tenía unas fundaciones, ¿cierto? Ahí. Pero sí, como les decía, yo quería, para pasar al próximo módulo, enunciar nuestro problemita de cómo conocer el comportamiento. Ahora, una vez estructurar nuestro edificio, ya sea en pilar columnas, vigas, losas, muros, lo que sea, o combinación de todo eso, ¿cierto? Porque claro, uno puede estar todo el día hablando de sistemas, porque estos 4 o 5 elementos que yo les presenté, ahora se pueden combinar como uno quiera, ¿cierto? En un sentido y en el otro. Entonces, es ahí las infinitas alternativas que nos presenta la práctica y basta pegarse un paseo por la calle y uno ve de todo, ¿cierto? Unos más afortunados que otros. Pero siempre en este tema de la estructuración es importante quizás esta palabra, recordar la regularidad. Para asegurar un buen comportamiento, uno tiene que darle cierta regularidad a la estructura. Y ahí viene la discusión sobre los módulos, ¿cierto? Modulación, ejes, hasta ritmo pueden decir los más. Entonces, del ritmo de la estructura va a depender también su comportamiento. Es decir, si yo tengo una planta
de este estilo, ¿cierto? Que es más larga que ancha, voy a tener que empezar a pensar en cuál es evidentemente que el sismo va a afectarlo más en este sentido que en el otro. ¿Por qué? Por la inercia, ¿cierto? Entonces voy a tener que pensar en estructurar bien, rígidamente, estos ejes, ¿cierto? Ejes estructurales. ¿Cierto? Porque me voy a imaginar la elevación en otro sentido, o sea, en el sentido corto. Siempre el sentido corto de la estructura es el que más sufre, entonces yo voy a ir a estructurarlo, entonces voy a decir, ok, acá voy a tener que poner mis diagonales, ¿cierto? Y quizá añadir otro eje de columnas. Entonces voy a tener columnas, columnas, columnas. Y estos paños diagonalizados, ¿cierto? Ahí. Diagonal, 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 diagonal. Y ahí voy a lograr cierta rigidez para poder soportar el esfuerzo lateral, ¿cierto? De eso se trata esta cuestión, finalmente. De poder soportar el corte sísmico. Corte sísmico vertical, corte sísmico horizontal. Claro, en este caso que le estoy dibujando, tenemos que el edificio en el sentido horizontal va a resistir más porque tengo la repetición, ¿cierto? Tengo toda la inercia de la planta. En cambio, en el sentido corto, esta distancia es menor, entonces el momento va a afectar de mayor forma Entonces se producen otros fenómenos como volcamiento, que tenemos que evitar cierto volcamiento, deformación lateral, y hasta deslizamiento, ¿cierto? En el peor de los casos, el edificio puede salir, pero esto depende más del suelo, ¿cierto? Puede que todo el edificio se mueva por acción del sismo, ¿cierto? Que eso sí que ya es lo más catastrófico que puede ocurrir y que está emparentado con el caso que vamos a ver la próxima semana del edificio Alto Río, ¿cierto? Que sufrió el volcamiento de su estructura y después la rotura de... Entonces, es bastante grave no estructurar debidamente nuestro proyecto, ¿cierto? Nuestro edificio, lo que sea. Entonces, sí, antes del recreo quería dejar enunciado solamente el ejercicio que vamos a intentar resolver y que nos va a introducir a la estructura hiperestática, ¿cierto? Que es lo que les decía yo en el capítulo 4 del libro. Entonces, quería retomar esa viga que nos había resultado de la explicación de la estructuración en albañilería reforzada, ¿cierto? O confinada, que está acá, esta viga. Fíjense ustedes que esta viga, quizá puede ser un bello desafío, la viga hiperestática. Vamos a tratar de resolverla, pero sí. La viga hiperestática, evidentemente que es una complicación, ¿cierto?, de la viga isostática. ¿Qué va a pasar con nuestra viga hiperestática? ¿Por qué se llama así? Bueno, viga hiperestática eventualmente es aquella que tiene más reacciones que grados de libertad, ¿cierto? Más vinculaciones, digámoslo en general, que grados de libertad. Es decir, intuitivamente uno pensaría, ok, el campo de la hiperestaticidad asegura que nuestros elementos tengan la rigidez necesaria, porque si se fijan, acá está algo que hay que entender muy bien. Si nuestra viga perdiera una vinculación, ¿qué pasaría? Quedaría isostática, ¿cierto? Esa es una observación importante. Entonces, nuestra viga, en su funcionamiento estructural, soportaría perder uno de sus apoyos. Y como vimos, retrotrayéndonos al concepto de estructuración, eso significaría que este pilar en un sismo podría deformarse hasta perder su resistencia y nuestra viga va a seguir funcionando porque tiene dos apoyos, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces, ventajas de la hiperestaticidad. En primer lugar, que ante el caso del colapso de los elementos, la estructura continúa resistiendo, ¿cierto? Esa es la primera, porque claro, ¿qué pasa ahora que es isostática, ¿cierto? Y tenemos otro ciclo sísmico,
perdemos otro apoyo, ¿y qué pasa? Ya tenemos el colapso del eje estructural, ¿cierto? Porque claramente con solo un apoyo rígido, esto pasa a ser un mecanismo, ¿cierto? Es bonito verlo así, mecanismo. Entonces, después del segundo sismo, ya tenemos este comportamiento, y esto claramente no nos sirve, ¿cierto? Porque ya no tenemos estructura en este caso. ¿Qué pasa? Pasa que nuestra viga simplemente se desploma, ¿cierto? Gira en torno a A. Entonces, colapso. Esa es la historia sísmica de nuestra viga hiperestática. Entonces, ¿cómo calculamos esta viga? Alguien podría sospechar, vamos a tener un problema serio, porque si tenemos más vinculaciones, entonces tenemos más reacciones que grados de libertad. ¿Y eso algebraicamente qué significa? Más incógnitas que ecuaciones. Este es el problema grave. Este es el problema de la hiperestaticidad. Podemos bautizarlo así. Problema serio. Problema de la hiperestaticidad. Entonces, la hiperestaticidad tiene la ventaja de que su comportamiento sísmico nos asegura el funcionamiento frente al colapso de algunos de los elementos estructurales, ¿cierto? Pero tiene esta complejidad algebraica, ¿cierto? Entonces, a la vuelta del recreo, vamos a aprender la manera de resolver una viga hiperestática. Entonces, nos juntamos de nuevo aquí, media hora. Uf. A las 10:55, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a detener esta cuestión. Entonces descanso, receso. Voy a poner pausar la grabación, a ver si funciona, supongo. Vamos a intentar resolver la estructura, la viga hiperestática, ¿cierto? Compartir. Ya. Evidentemente que alguno sospechará que lo único que sabemos nosotros es calcular estructura isostática. Entonces, claramente, el modo o la manera de resolver la viga hiperestática va a ser componiendo, ¿cierto? Haciendo una composición de vigas isostáticas. Es ahí el principio del método que vamos a estudiar. Entonces, pizarrón. Va a quedar más o menos largo este. Ya. Entonces estábamos con el ejemplo de la viga con 3 apoyos, ¿cierto? Que es yo diría, de los primeros casos de hiperestaticidad en cuanto a complejidad, ¿cierto? Entonces, anotemos ahí, método de las fuerzas, que es el método que está explicado en el capítulo 4, insisto. Entonces, bien, método es un método de las fuerzas. Y vamos a explicarlo en torno a, claro, ejercicio, la viga, a la viga simplemente apoyada le aparece un tercer apoyo central, así se llama. Y evidentemente que tiene una carga. Entonces vamos a ver qué pasa cuando uno quiere resolverlo con lo que sabemos, ¿cierto? Pongámosle A, B, C, y pongámosle, perdón, distancia, ¿cierto? Vamos a llamarle L partido por 2 y L partido por 2. Evidentemente en total es L. Entonces, bueno,
como les digo, hagamos lo que sabemos. Uno, ¿qué es lo que sabemos? Diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Esto es lo que se hace, ¿cierto? Jovialmente, lo que uno sabe. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Ahí está la viga. Y traducimos, ¿cierto? Los apoyos. Pongámosle a sub X, a sub Y. B sub I. Perdón de nuevo. Y C sub I, ¿cierto? Entonces ya empezamos a observar que las 4 reacciones no se van a entender con las 3 ecuaciones, ¿cierto? La carga, ¿cierto? Ahí está. Y L partido por 2. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. 2. El famoso equilibrio, ¿cierto? Equilibrio. Tenemos suma de fuerzas horizontales igual 0. 2 puntos. A sub X es igual a 0. ¿Cierto? Suma de fuerzas verticales igual 0. Y tenemos que A sub I, acá está el problema, ¿cierto? Más B sub I más C sub I es igual a Q, la carga distribuida por L, ¿cierto? L medio más L medio. Entonces, ya tenemos 4 incógnitas y el álgebra nos dice, ojo, no voy a poder obtener el valor de las incógnitas, ¿cierto? Nos va a faltar una ecuación. Suma de momentos en torno a A igual 0. Y tengo que B sub I por L partido por 2 más C sub I por L partido por 2 es igual a Q por L y por L partido por 2. A ver, acá se me fueron los pavos. Es C sub I por L, ¿cierto? Ese es el brazo de giro de C sub I. Bien. Sí, no olvidar que siempre se considera la carga distribuida Q ahí, con otro color. Ahí, ¿cierto? Al centro, Q por L, concentrada en la mitad y con un radio, con un brazo de giro de L partido por 2, ¿cierto? Eso es todo. Y evidentemente que el brazo de giro de C sub I, como les digo, era L, ¿cierto? La distancia ortogonal entre la línea de acción de la fuerza y el llamado centro de rotación. Bien, entonces estamos fritos, ¿cierto? Tenemos 4 incógnitas. Tres ecuaciones. Bien rotunda, no tiene solución, ¿cierto? No tiene solución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que encontrar otra ecuación. Y esa la vamos a hacer con el famoso método de las fuerzas. ¿En qué consiste esto? Consiste en superponer, método de las fuerzas, superposición de estructuras isostáticas. Para componer, ¿cierto? Porque, insisto, esto es una composición. Para componer la estructura hiperestática. Entonces, hay que tener cierto manejo, y el manejo se logra fácilmente revisando el capítulo, las tablas, ¿cierto? Vamos a ir a ver las tablas, echarle un vistazo, porque en las tablas están explicadas todas las estructuras isostáticas. Entonces voy a mostrarles un segundo el famoso apéndice tablas. Introducción. Contenidos. Esta símiles, estructura y estabilidad de formaciones. No, ¿dónde lo dejé? Calendario, programa. No les mandé las tablas número. Quizá alguno las tenga, pero
son las tablas, capítulo 12. Se llama tablas, no se los comparto que estoy revisando. Eso, apéndice 5, tablas varias. Entonces vamos a abrirlo. Voy a aprovechar de guardar la pizarra. Sí, precavido vale por 2. Pizarra. Pizarra, hoy. No estructura 4. Entonces deberían ustedes estar viendo el... no, ¿cuánto estamos? 21, 09, 27. Entonces ustedes deberían estar... no, ahora sí. Está complicado. Dice, apéndice 5, tablas varias. ¿Qué pasa? Ahora sí. No es tan fácil de compartir. Pues, me gasté. Compartir este. Ahora sí. Dice, apéndice 5, tablas varias, y creo que ya lo habíamos visto en el curso anterior, pero vamos a revisar de nuevo la tabla. Hay varias tablas útiles, ¿eh? La sobrecarga, según la norma NSH 1527. Áreas y volúmenes, inercia, ¿cierto? Que siempre son bastante importantes en las tensiones, ¿cierto? Y acá está. Tabla 5.4 dice esfuerzos internos y deformaciones en vigas con I constante, es decir, módulo de elasticidad e inercia, es decir, la sección es la misma en todo el elemento y el material también. Dice un par de aclaraciones, dice delta positivo es con deformación hacia abajo. En todos los casos el origen de la coordenada X está en el apoyo izquierdo. Entonces ustedes dirán, ¿qué son estos monos? Bueno, estos monos precisamente nos entregan información referente al análisis de distintos casos, ¿cierto? Entonces tenemos la viga empotrada con una carga puntual, después la viga empotrada con una carga distribuida, después viga empotrada con un momento en el extremo, y así, etcétera, etcétera, ¿cierto? Después pasamos a la... acá está, caso 7, viga simplemente apoyada con una carga puntual, ¿cierto? Después, y si se fijan, eso, veamos este caso. Viga simplemente apoyada con una carga puntual, observen, tenemos... anotar. Claro, nos regala la ecuación que nos entrega la deformada en cualquier punto, ¿cierto? Si es que estamos antes de A, ¿cierto? Si tenemos un X hasta antes de A, pasa eso. ¿Cómo se llama fino el mono? Da lo mismo, ya. Después tenemos, nos regala el momento, ¿cierto? Ahí se fijan, y el corte, pero lo que nos va a interesar mucho es la deformación. Nos regala la deformación máxima, ¿cierto? Que va a estar en algún punto que va a depender de A y B, ¿cierto? Es decir, de dónde está aplicado P. Evidentemente que si variamos el punto de aplicación de P, va a variar también la deformada, ¿cierto? Eso es evidente. Y nos entrega también finalmente si A es igual a B, es decir, si la carga puntual está aplicada al centro, que nos va a importar bastante, es decir, para este caso, ¿cierto? Nos va a interesar. Nos entrega que la deformación máxima es P por L al cubo partido 48 EI. Me estoy anticipando, pero ya van a ver por qué me interesa. Borrar los dibujos. Después, este caso que también me va a interesar mucho, el caso 8, que es el caso precisamente de la viga simplemente apoyada con carga distribuida, ¿cierto? En todo el largo.
Y nos regala, ¿cierto?, la deformación máxima al centro, evidentemente, que es 5Q por L a la cuarta partido 384 EI. Entonces, quizás volvamos al Paint, a la pizarrita, y compartir el Paint. Ya, entonces deberían ustedes estar viendo ahora la pizarra. Y nos toca entonces explicar en qué consiste todo este cuento de la composición, ¿cierto? Del método de las fuerzas. Se llama método de las fuerzas porque separa la estructura hiperestática en casos isostáticos con una solicitación cada uno. Entonces, ratón, ¿sí? Chao. Pincel. Sí. Bien. Entonces, método de las fuerzas, composición. Vamos a componer o descomponer, llámenle como quieran, es lo mismo. Recuerden que todo esto es buscando la cuarta ecuación. Entonces hay que manejar varias dimensiones, ¿cierto? El ejercicio, que es lo que siempre les digo. Geometría, mecánica y álgebra, por lo pronto. Entonces estamos enfrascados en que nos falta una ecuación. Esta es nuestra viga hiperestática, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a decir que esta viga va a ser igual a sumar este efecto. Fíjense, aquí está el genio del método. Tenemos que se recupere el internet de su inestabilidad. Ahí sí, espero que me estén escuchando. Y vamos a decir que nuestra estructura hiperestática viga, ¿cierto?, con el apoyo central y una carga distribuida Q va a ser lo mismo que sumar los efectos de una viga simplemente apoyada con la carga distribuida y, por otra parte, una viga simplemente apoyada, pero cuyo apoyo central es traducido a una fuerza, que en este caso es B sub I, que está siendo aplicada en el centro de la viga. Ese es el truco, ¿se fijan? Entonces, estoy apostando a que esta deformación, sumada con esta, me va a entregar, en efecto, la deformación real, ¿cierto? Entonces está lo real y lo virtual, ¿cierto? Entonces nosotros virtualmente obtenemos, mediante superposición, acá pongamos superposición, o composición, ¿cierto? Superposición de vigas isostáticas, voy a obtener la parte real. Entonces, se añade un capítulo 3, porque estábamos en el capítulo 2 de equilibrio, ¿cierto? Sí. Capítulo 3, que es el que nos regala el método de las fuerzas, se llama compatibilidad geométrica, o simplemente geometría, ¿eh? Porque hay cierto conocimiento que es la geometría del sistema. Compatibilidad geométrica. Ya. Parece que no logra, ya. Entonces espero que estén escuchando a un nivel aceptable. Ya. Justo en la parte clave, ¿cierto? Dice compatibilidad geométrica. Observamos que, fíjense bien, observamos que en B, para la estructura real, ¿cierto? B, ¿qué color usar? En B, fíjense, compatibilidad geométrica. En B, la deformación de la estructura real, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque está el apoyo del bisante, ¿cierto? Fíjense. Ahora, virtualmente tenemos
la deformación en B, que vamos a llamar 1 para el caso de la carga distribuida en nuestra viga simplemente apoyada, ¿cierto? Y en la segunda estructura virtual tenemos la deformación 2, que vamos a llamar, que es la máxima producida por la carga puntual P sub I, que, ojo, acá está la trampa del método. Realmente es la reacción que nosotros consideramos liberada del vínculo, entonces se asume como una carga puntual aplicada al centro. Ahí está el genio del método. Entonces, en vista de que en la estructura real es 0, yo voy a tener que delta 1, fíjense, menos delta 2 tiene que ser 0, ¿cierto? Porque en efecto el punto B no se deforma, entonces eso implica que la deformación producida por la carga distribuida Q tiene que ser igual a la deformación producida por la reacción B sub I. Y acá está, fíjense, ¿qué andábamos buscando nosotros? Nosotros andábamos buscando una cuarta ecuación. Eso es lo que tenemos ahora. Entonces ahora tenemos 4 ecuaciones, que son las 3 ecuaciones del equilibrio y la ecuación que nos regala la compatibilidad geométrica del método de las fuerzas. Entonces, ahora viene lo importante, ¿cierto? Que es las tablas. Entonces voy a buscar la tabla, la voy a pegar acá para no complicar tanto el asunto. Dice, copiar, seleccionar, foto. ¿Ya? Entonces vamos a extraer el caso 7, que es la viga simplemente apoyada con carga central. Acá está, ¿cierto? ¿Se fijan? ¿Qué nos está regalando el caso 7? Nos está regalando nuestra estructura virtual 2, ¿cierto? Y vamos a ir a buscar también el caso de la viga simplemente apoyada con carga distribuida. Ajá. Y la pego acá. Acá, pegar. Ahí tenemos el segundo caso, ¿cierto? O el primero de nuestra estructura virtual 1, que es la viga simplemente apoyada con carga distribuida. Entonces ¿qué está haciendo este gallo? Lo que estamos haciendo es buscar el valor de cada una de las deformadas, ¿cierto? Del delta 1 y del delta 2. Entonces, delta 1, que es esta, ¿cierto? Fíjense, por Dios, pincel ahí. Ahí está, delta 1 es la deformada máxima del caso 8. Es decir, 5Q por L a la cuarta partido 384 EI. Entonces, en efecto, delta 1 va a ser 5Q, ¿cierto? Que es nuestra carga distribuida en este caso. Hay que reemplazar, ojo, reemplazar, palabra importante, reemplazar correctamente. En la fórmula va que van, reemplazar correctamente. Es un requisito fundamental. Correctamente. Entonces, 5Q por la longitud que, recordemos, es L medio más L medio, es decir, L. 5Q, esto mide L, ojo, fíjense, L. 5Q por L a la cuarta y dividido 384 y que son las características del material, ¿cierto? De las que no hemos hablado mayormente, pero se van a fijar que no es relevante en este caso. Y esto tiene que ser igual a delta 2. Delta 2 hay que ir a buscarla al caso 7, ¿cierto? Que justamente lo tenemos acá. El caso 7, oye, dice, si A es igual a B, es decir, si la fuerza está aplicada al centro, ¿se fijan? Entonces delta máximo es P por L al cubo partido por 48 EI. Entonces P en nuestro caso es B sub I. Fíjense, acá está el caso. No lo pierdan de vista, que también mide L, ¿cierto?
Entonces esto va a ser P, B sub I, en este caso, por L, que es L chica, ¿cierto? Al cubo, y dividido por 48 EI. Claro, las variables de la sección y del material son siempre relevantes, pero en este caso no interesan, ¿cierto? Sea el material que sea, la geometría de la viga va a tomar esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, nuestra ecuación nos va a regalar la reacción B sub I. Entonces, B sub I va a ser igual. 384 y 48 se entienden, ¿cierto? Es 8. 384 es 8 veces 48. Entonces, vamos simplificando, ¿cierto? L a la cuarta con L al cubo. Chao. Chao. Entonces me va a quedar que B sub I es 5 octavos de Q por L. Aquí es cuando uno dice, wow. Wow. O sea, la potencia del método. En 2 pasos nos regaló la reacción. ¿Y qué hicimos? Simplemente compusimos nuestra viga hiperestática en función de 2 vigas isostáticas. Es decir, pasar del hiperestático al isostático es simplemente sumar. Véanlo así también. Una estructura hiperestática es una composición de estructuras isostáticas, ¿cierto? Esa es la relación de la que se aprovecha nuestro método de las fuerzas. Bueno, ahora queda ni más ni menos que obtener el resto de las reacciones que se obtienen mediante el equilibrio, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sabíamos que A sub X era 0, como siempre, en nuestros casos de viga, porque nunca consideramos las fuerzas aplicadas horizontales. Entonces yo me fijo que la ecuación de momento, la voy a tener acá a colación. A ver si puedo hacer esto. Otro truco del Paint. Si le pongo copiar. ¿Funciona? Ah, no funciona. No tan bueno. Seleccionar, copiar, ¿será? Copiarse. Entonces luego pegar. ¿Me apareció? ¡Ja! Pucha. Acá está. Vamos a llevarla para allá. Entonces, reemplazando en... Pongamos ahí. Reemplazando en esta, ¿cierto? Reemplazo en la ecuación de momento, los puntos, entonces me queda que B sub I, 5 octavos, para quedar álgebra nomás, ¿cierto? Ya tengo todo, ya tengo las 4 ecuaciones. Por L partido por 2, más C sub I por L, es igual Q por L partido por 2. Evidentemente que se me dan unos L, ¿cierto? Y me queda que C sub I va a ser igual a Q por L partido por 2, fíjense, Q por L partido por 2, menos esto, que es 5Q por L partido 16. 5, 16 avos de Q por L. ¿Cuánto es esta cuestión? Esto va a ser igual entonces a... Veámoslo acá, entonces, C sub I va a ser igual. Q por L partido por 2 son 32, no, 8, 16 avos, ¿cierto? Entonces, 8 menos 5, 3. Entonces, C sub I es 3, 16 avos de Q por L. Y ahora solo me falta A sub I, ¿cierto? Que la voy a sacar de la suma de fuerzas verticales, ¿cierto? Que es A sub I más B sub I más C sub I igual Q por L. Entonces, reemplazando en A sub I más B sub I más C sub I igual Q por L, me tendría que dar que A sub I más B sub I, que es 5 octavos, ¿cierto? De Q por L más 3/16 avos de Q por L es igual Q por L. Entonces me va a quedar que A sub I es igual a Q por L
menos 5 octavos y menos 3/16 de Q por L, ¿cierto? Pongámoslo así. Entonces va a ser 1 menos 5 octavos menos 3/16. Pongámoslo todo en términos de 16avos. Antes de que se caiga esta cuestión. Por Dios. Va a ser 16 partido por 16, ¿cierto? Menos por 2, 10 partido por 16. Menos 3 partido por 16. Igual, evidentemente, todo esto por QL, ¿cierto? Y aquí viene otra intuición que podría haber tenido alguno de los más inquietos de ustedes, y es que finalmente A sub I va a ser igual a 3. Fíjense, 16 menos 10 menos 3 es 3, ¿no es cierto? 3 16avos de Q por L. ¿Qué es lo que les llama la atención? Que es igual, evidentemente, a C sub I. Si salía distinto, estaba malo. ¿Por qué? Porque, situación final, dos puntos del análisis, ¿cierto? Logramos el análisis de, ¿qué es lo que hicimos en esta clase? Analizar, o sea, este ejercicio, analizar la estructura hiperestática. Entonces, en este caso la viga. ¿Cómo queda nuestra viga? Viga hiperestática, una vez, ¿cierto? Cargada con la carga distribuida Q, queda así. Tiene 3/16avos de QL, tiene 5 octavos de Q por L y tiene, de nuevo, por la simetría, ¿cierto? 3/16avos de QL. Entonces, la simetría es fome, pero en la estructura conviene, ¿cierto? Bueno, lo típico que dicen de que la simetría tiene la ventaja de que uno trabaja la mitad, pero se equivoca el doble también. Así que, ojo. Esta es la situación o resultado de nuestro análisis. Cabe solamente preguntarse, oye, ¿cuál es la relación de magnitud entre el apoyo central y los apoyos laterales? Y evidentemente que de solo ver el análisis de las cargas tributarias que recibe cada apoyo, está claro que el del centro tiene que ser bastante mayor, en este caso es 5 octavos y contra 3/16avos, ¿cierto? Es decir, 3/16avos, ¿cuál es la relación entre apoyos? Un análisis cuantitativo, ¿cierto? Esto es, comparemos A sub I, C sub I con B sub I. B sub I va a ser, ¿qué porcentaje de B sub I son los apoyos laterales? Sabemos que tiene que ser menor y lo estamos viendo, ¿cierto? 3/16avos y 5 octavos. Entonces 3/16avos dividido 5 octavos me va a dar 2, ¿cierto? 2 y en el fondo va a ser 15 dividido 2. Un tercio. Eso es, ¿no? Es 3 dividido 10. Es 0,3. Es decir, 30%. Las respuestas, las reacciones de los apoyos laterales son 30% de la reacción central. Es decir, si pensamos nuevamente en volvamos a nuestro caso, volviendo a la estructuración. ¿Qué es lo que supimos? Supimos que nuestra viga, ¿cierto? Con el vano, ¿sí? Esa es la situación.
nuestra viga en el fondo está pasándole 30% y acá de B sub I y acá B sub I, ¿cierto? Entonces sería 1,0303 más o menos. Esa es la relación. 1. Si lo vemos solo en porcentaje de la carga, sería 100%, 30% y 30%. Entonces eso se va a traducir ¿en qué? En que los pilares van a tener que expresar esa carga. Entonces eventualmente yo voy a decir, bueno, en el diseño, la sección del pilar central, si trabajamos en optimizando, ¿cierto? Optimizando el material. ¿Qué es el objetivo de esta cuestión? La sección del pilar central será mayor que los laterales. ¿Y cuánto mayor? En relación 1 es a 3. ¿Se fijan? Bueno, no sé si hay preguntas, bastante emocionante. Resolvimos la viga hiperestática y yo diría que de manera bastante sencilla, con el método, gracias al método de las fuerzas, que es una genialidad. Sí. Bueno, si todo está más o menos claro, yo los invito siempre a leer el capítulo, a estudiar el capítulo 4 del libro, que es el que complementa esta clase. Entonces vamos a ver cómo quedan los videos, se los voy a subir a la plataforma. Que tengan una bonita semana, éxito con los proyectos y etcétera. Saludos. Gracias, profe. Chao. Gracias, profesor. Gracias, profe. Que esté bien. Que vaya bien. Siempre por la paciencia y por asistir. Gracias, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Dejar de compartición y listo.